En nuestra labor diaria de asesorar a empresarios a crear negocios en los Estados Unidos, siempre es recurrente una pregunta. ¿Cuál es ese negocio que debo crear? ¿Cuál es ese negocio que debo implementar? ¿Cuál es ese negocio que me va a dar unas utilidades fantásticas? Y la respuesta es sencilla. Haga lo que usted mejor sabe hacer. Haga lo que a usted le apasiona. Haga lo que a usted le haga vibrar. Entonces ahí es cuando recomendamos la fórmula Paco. Y es sumar pasión con conocimiento técnico. Es necesario que usted haga esto. ¿Por qué? Porque las estadísticas no mienten. En Estados Unidos, alrededor de 550,000 empresas son creadas cada año. De esas, solo el 10% llegarán al 10º año. Y aunque Estados Unidos tenga una de las tasas más altas de emprendimiento del mundo, el promedio de vida de un negocio es más o menos 6 años. Más o menos el 30% de esas 550,000 empresas va a llegar hasta el 3er año. Y el 80% habrá cerrado los 5 años. Entonces las estadísticas no mienten. Entre más busque yo qué me genere más utilidades, qué genera mayor rentabilidad, etcétera, etcétera, voy a buscar negocios que no están acorde a mí. Yo tengo que buscar dentro del portafolio que yo voy a poder crear es lo que yo sé hacer, lo que yo mejor sé hacer, lo que me apasione, lo que me haga vibrar. Piensa en algo. Cada día usted tiene que levantarse e ir a abrir su negocio. Si usted algún día se levanta diciendo no quiero ir a abrir mi negocio, ya tiene que empezar a pensar en venderlo. ¿Por qué? Porque no te está apasionando. Y si no te apasiona, vas a pasar del sueño americano a la pesadilla americana. Entonces es importante que busquemos algo que nos apasione. Incluso aquí en los Estados Unidos tú puedes vivir de un hobby. Conozco muchas personas que viven de un hobby. Hay alguien que le gustaba mucho la carpintería y ahorita se dedica a la carpintería. Hay alguien que le gustaba mucho la horticultura y ahorita se dedica a la horticultura. Y no son sus profesiones, pero les apasionaba, les gustaba, vibraban por ese tipo de cosas. Entonces, si lo hacías por hobby, muy seguramente vas a poder vivir de él aquí. Entonces, hay que buscar siempre llenar ese punto de satisfacción personal, que yo me sienta bien con ese negocio. Vuelvo y te digo, si tú te levantas un día diciendo no quiero ir, tienes que cerrar y tienes que buscar un negocio que te apasione. Entonces vas a ser de esos que cierran en los primeros 3 años o que no va a llegar sino a los 6 años de vida. Entonces siempre hay que buscar un negocio que nos dé esa estabilidad de seguir creciendo en el mercado año tras año. Para hallar eso, ese negocio ideal, pues simple y llanamente hay que hacer una relación de los problemas que yo sé solucionar, en dónde yo soy bueno, qué es lo que yo hago que los demás no saben hacer o que los demás no pueden hacer. Todos tenemos una especialidad. Yo soy especialista en esto, el otro es especialista en aquello. Entonces hay que buscar qué es lo que a ti te hace diferente de los demás, ¿ya? Y que te haga vibrar y que te encantaría dedicarte los próximos 10 años. Porque hay que buscar estar en ese 10% de los 10 años. Entonces, esas fuentes siempre las vas a encontrar en lo que mejor sabes hacer. Entonces, siempre hay que tener una lista de opciones y ese punto de partida está en una relación que hay directa entre el ser, el hacer y el tener. Entonces, si yo soy experto en algo, puedo ser muy exitoso haciendo algo y por ende voy a tener una compañía. Entonces, recuerden, pasión y conocimiento técnico. La parte del conocimiento técnico también es importante. ¿Por qué? Porque si tú vienes aquí a los Estados Unidos, es indispensable que conozca todos los detalles técnicos de esa industria que vas a desarrollar.
Tú puedes tener un negocio en tu país de origen, pero se puede correr diferente forma aquí en los Estados Unidos. Entonces tienes que tener un conocimiento bastante amplio de la parte técnica de esa industria que vas a desarrollar en los Estados Unidos. Cuando haces eso te va a ayudar muchísimo a volverte un experto. Ahora, tú no vas a conocer las cosas. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando una persona trabaja en la parte de construcción, el sistema constructivo en nuestros países de origen puede ser diferente al sistema constructivo de los Estados Unidos. Pero tú tienes el conocimiento y lo que haces es aprender y te vuelves experto en el sistema constructivo americano. Y entonces fácil, como tienes una pasión por la construcción, por ejemplo, tú lo que haces es aprender y volverte experto. Entonces, simple y llanamente, no tienes que venir aprendido, no. Puedes llegar aquí a los Estados Unidos y aprender.